Proceso, de manera que la pincelada muy evidenciada, que se convierte también en una forma caligráfica, una especie de firma que hace que identifiquemos muchas de las obras de Van Gogh por esas pinceladas absolutamente personales y muy evidentes, o en las de Kirchner, en ese cuadro fantástico que tenemos aquí en el museo, que son casi pinceladas como puñales incisivos, que tienen mucho que ver con las tallas de madera que también realizaban en esa época. Pues la pincelada se convierte, por lo tanto, en una señal, en una marca del artista, pero esa marca no tiene ya nada que ver con la normativa, con esa afiliación a las prácticas. Es un artista independiente que además no prepara sus colores, compra los colores en la tienda, y esto es fundamental porque nos estamos moviendo ya en una época totalmente presidida por la industrialización. La industrialización tuvo una serie de efectos de carácter extraordinario para todos los productos utilizados por los artistas o utilizables, es decir, productos no hechos para ellos, pero que de alguna manera podían ser asumidos. Por lo tanto, el artista no se detiene en la preparación y el molido de los pigmentos, no sabe hacer pinceles, no prepara las telas, las compra ya preparadas, incluso son telas de mala calidad, puesto que hay carestía, porque hay necesidad, de manera que la técnica va a pasar de ser un puro medio para llegar a un fin a detentar una parte de la expresividad y de la potencialidad estética de la obra. No es toda, nunca diré que los materiales y las técnicas definen en su totalidad la creación, pero sí que maneras de producir, maneras técnicas van a definir efectos. Aquí, por ejemplo, en esta acuarela de Otto Dix es muy claro. Hay una de las técnicas utilizadas en las tintas y también en el óleo, es la de poder trabajar sobre seco o sobre húmedo. Cuando se trabaja sobre húmedo, resulta que el color que se pone en segundo lugar se mezcla con el primero, que todavía no ha secado. Ese efecto puede ser un error garrafal o puede ser un efecto buscado por el artista. En el caso de la acuarela, que aquí vemos un efecto de húmedo sobre húmedo y por lo tanto el rojo se extiende automáticamente sobre el charco de amarillo que todavía no ha secado, Otto Dix está utilizando estos efectos del húmedo sobre húmedo para darnos esa sensación de esa mujer morfinómana que tiene un maquillaje que está totalmente corrido, ¿no? El carmín de los labios, la pintura de los ojos, está tan disuelto como su propia personalidad, ¿no? Es un efecto de abandono, de una dureza extraordinaria de esos ojos vacíos realmente, que está desfigurado por el abandono, ¿no? Entonces, la técnica en este caso consigue aliarse a una intencionalidad y una intencionalidad que puede romper con los modelos del trabajo de la acuarela, porque a veces estos efectos no son deseados y la acuarela directamente se tiene que tirar porque no sirve. Pero en el paradigma moderno hay otro gran punto de inflexión que es extraordinario y es el del collage. El collage es un procedimiento técnico, pero por supuesto es una opción estética de primer orden y es un procedimiento que aúna muchas cosas y que nos habla de un artista que sale directamente a la calle, al basurero, al contenedor y a los derribos, y que empieza a acumular este tipo de fragmentos, de objetos que pueden incluso ser objetos ya muy depreciados, que no tienen ni la belleza, ni el orden, ni la limpieza, digamos, en términos freudianos, que un espectador habituado a una pintura más convencional podría requerir. El collage es una revolución absoluta en la cual, como digo, se utiliza una técnica tan sencilla y tan poco artística como es recortar y pegar, primero seleccionar, después recortar, luego pegar, ¿no? Se utiliza con una intención plástica, ciertamente en el entorno del cubismo de Picasso y Braque, pero también
anti-académica, anti-tradición, antinormativa. En aquellas partes donde se recorta un trozo de papel y se pega, no hay elaboración, no hay habilidad. De manera que en el paradigma moderno se empieza a romper ese patrón de habilidad del artista, ese patrón de genialidad y de perfeccionamiento técnico, porque entran a formar parte del universo poético del artista un sinfín de materiales depreciados, además tirados, objetos de basurero, y esto ha barrido con una serie de concepciones fundamentales. Supone también que esta entrada de los objetos comunes en el mundo del arte rompe la tradicional distinción entre el alto mundo cultural de las artes y el bajo mundo cotidiano de lo vulgar, ¿no? Y ese recoger fragmentos, que en principio son trozos de periódico o de hule, y luego con el tiempo pues se van incrementando en tamaño, en variedad y en relieve, es una búsqueda que realmente rompe de una manera deliberada con esas prácticas de la buena pintura, por así decir. Sin embargo, si vemos cuadros del siglo XVII, del siglo XIX, en los cuales se representan cosas tan vulgares como son papeles, cartas, tachuelas, fotos, trozos no demasiado hermosos de una realidad cotidiana, como es el caso del cuadro de Peto que está en este museo, vemos cómo el deseo de realidad, el deseo de mímesis, de representar, había llevado a muchos artistas anteriores a crear este subgénero de la naturaleza muerta que se llama el trompe-l'œil, que engaña al ojo porque presenta estos pequeños trozos de la realidad, incluso el deterioro de las tablas, los restos de algo que estaba pegado y ha desaparecido, los esgrafiados que hacen estas inscripciones, pues lo convierten en un ejercicio de extraordinaria habilidad, o sea que reproducen objetos vulgares, pero lo hacen con todo el armamento tradicional de la pintura. Es decir, que solamente en parte y de una manera superficial el trompe-l'œil es un antecedente y realmente no nos puede servir más que por ver su contraposición, puesto que lo vemos en aquel cuadro de Giersbrecht, que es un típico trompe-l'œil en el cual hay una serie de cartas sujetas con cintas y todo eso está detrás de una cortina parcialmente descorrida. Bueno, estamos otra vez en presencia de la enorme habilidad del artista, de la enorme habilidad de la pintura, y el collage y el Merz de Schwitters lo que hacen es contraponerse frontalmente con esos patrones, rechazar ese elemento de perfección, apelando a unos materiales que por otra parte hay que pensar que son materiales de un derribo emocional y espiritual de la época, y Kurt Schwitters precisamente explica que en esa época no había materiales, que él hace uso de lo que buenamente tiene a mano y que además piensa que también se puede gritar con restos de basura. Esta idea de poder gritar con restos de basura hace que la tradicional jerarquía de los materiales nobles y los no nobles, que es uno de los grandes puntales de la tradición de la historia del arte, se derrumbe. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta que hay otros artistas y otras líneas de trabajo que mantienen otros presupuestos. Esta es una interpretación de un tipo de objetos más visiblemente matéricos o objetuales, ¿no?